siendo el último de los reservistas que se sublevaron en Andahuaylas hace casi 18 años contra un gobierno corrupto, traidor y delincuencial como el de Alejandro Toledo y su entonces ministro de Economía, el norteamericano Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, ambos expresidentes están fugitivos o presos con detención domiciliaria. Entonces, los hechos, o todavía no los tribunales, pero los hechos, o sea, la historia, determinan que esa rebelión era legítima y era también necesaria. Ahora, 18 o casi 18 años después, ha sucedido muchas cosas en el Perú. Se ha publicado el escándalo de la bajada de 7 presidelincuentes, 5 peruanos y 2 extranjeros, un norteamericano y un japonés, delinquieron en el poder, traicionaron a la nación. ¿Por qué? Porque estaban sujetos, aparte de ser traidores, estaban sujetos a una constitución actual, que es el origen del mal de la República en estos momentos. Una constitución contra la cual en su casi tercio de siglo de vigencia ha habido 3 rebeliones desde los cuarteles plebeyos. La primera rebelión fue en noviembre del 92 con un general Jaime Salín. La segunda rebelión fue en Ocumba del año 2000, la primera rebelión reservista no cacerista, con la captura de Toquepala y el Fuerte Arica, el cuartel. Y la tercera rebelión militar justamente fue lo de Andahuaylas. Y luego de casi 18 años salgo en libertad, recupero mi libertad y constato que las banderas de esas 3 rebeliones, que a su vez se inspiraron en el legado de Juan Velasco Alvarado, porque entiéndanlo bien, compatriotas, el etnocacerismo es heredero directo político en el ejército y las Fuerzas Armadas de lo que nos enseñó el general Juan Velasco Alvarado. Y esas banderas que arrancan con una asamblea constituyente y la necesaria proclamación de una segunda república, es un hecho que en estos momentos se juntan factores históricos que sí posibilitan esto. ¿Y cuáles son estos 4 factores históricos que se han juntado? Uno es el abajatismo, es decir, la constatación que la AMPA extranjera, alias inversionista, en estos momentos, o sea, en este caso brasilera, habiendo invertido 24.000 millones de dólares, se sobornó en un tercio de siglo a 6 presidentes. Eso es grave, porque es un problema de seguridad nacional, no es solamente corrupción. Es como si yo salgo libre y un etnocacerista de Pedregal me dice: mayor, vengo de Chile y lo he sobornado al presidente actual Boric. Lo he sobornado, lo tengo a mi merced, porque como lo he sobornado tengo la merced de ese señor que es presidente, a merced de un agente extranjero. En este caso eran empresarios delincuentes brasileños. Pero el reservista me dice: no, mayor, no solamente lo tengo a Boric, también lo tengo a Piñera. También lo tengo sobornado a Piñera. Es más, lo tengo grabado. Y reiteradamente lo he sobornado. Es decir, su voluntad está a mi merced. Y no solo a Piñera, también a Frei, también a Bachelet, a los últimos 7 presidentes de los últimos 30 años. Entonces, le digo, compatriotas, yo le digo a este reservista: oye, entonces ya no es necesaria una guerra, con un telefonazo recupero Arica. Con esto quiero que entendamos que lo que han hecho estos presidelincuentes es traición a la patria. No es solamente corrupción. Por eso es necesario el esclarecimiento histórico. Porque sepan ustedes, compatriotas,
La primera escuela de moralidad de un pueblo no es como comúnmente creemos la parroquia, la escuela, la familia. No, la principal escuela de moralidad de un pueblo es el ejemplo de los gobernantes. Y estos gobernantes han sido producidos por una constitución que fabrica delincuencia en la presidencia. No solo de derecha, también de izquierda. Estamos viéndolo ahora. Y bien es cierto, el actual gobernante no es comparable en macrocorrupción con los cachalotes, como eran Kuczynski, García, Fujimori, Ollanta, Toledo, Vizcarra. Sin embargo, si es que no cambia esta constitución malparida, inexorablemente terminará preso. Entonces, estamos viendo, compatriotas, que más que macrocorrupción, esto es traición a la patria. Y es traición a la patria también porque en la patria es la nación es la población, somos todos nosotros. También es nuestro territorio. Y nuestro territorio no solamente tiene fronteras horizontales, de norte a sur, de este a oeste, también tiene fronteras verticales, de arriba hasta abajo, que son tan valiosas como la frontera horizontal. Y tenemos el espacio aéreo, por donde circulan las líneas aéreas, que en la época de Velasco eran peruanas como Aeroperú, pero desde Fujimori son extranjeras como LAN Chile. Y el espacio aéreo también salen las ondas electromagnéticas de la televisión de señal abierta, como Frecuencia Latina, América TV, Panamericana, ATV, etcétera. De toda esa televisión que todos los días nos desinforma, todos los días denigra a los peruanos, nos ridiculiza. ¿Y por qué nos ridiculiza? Porque nos quieren acomplejar, nos quieren arrancar la identidad. ¿Y saben por qué? Porque los dueños de esas televisoras son extranjeros. Y si son peruanos, son hijos de extranjeros o sometidos al interés extranjero, globo colonizador. Y en ese espacio aéreo también está el suelo de la frontera vertical, o sea, nuestra agricultura, nuestras tierras cada vez más privatizadas, cada vez más extranjerizadas, cada vez un campesinado más despojado. Y debajo de ese suelo está el subsuelo. ¿Y qué es el subsuelo? Es todo nuestro mineral, todo nuestro gas, nuestro litio, toda esa tabla periódica de Mendeleev que tenemos en la entraña de nuestra Pachamama. Sin embargo, ese mineral ha sido entregado a mineras transnacionales que nos libresaquean y nos hacen creer el cuento del crecimiento económico. Por supuesto que hay un crecimiento económico que es ajeno, no es propio, no es como en la época de Velasco, que había un Estado nacional poderoso. Hierro Perú, Minero Perú, Centromin Perú, empresa peruana de vapores, Electro Perú, Hierro Perú. Ahora, la Entel Perú se convirtió en Telefónica Española, Aero Perú en LAN Chile. Es decir, con la traición a Velasco por Morales Bermúdez empezó la traición al Perú y al pueblo peruano. Y el hijo putativo de esa traición de Morales Bermúdez es la constitución de Fujimori Montesinos y Odebrecht. Porque Marcelo Odebrecht, Vladimiro Montesinos y el extranjero delincuente Fujimori son los tres padres de esta constitución malparida y que nosotros seguimos siendo sometidos a ello. Y es una constitución que ni siquiera tiene firma, porque cuando el japonés huyó a Asia, el presidente Paniagua retiró la firma. O sea, es un papel higiénico o casi un papel higiénico. Y eso explica por qué tenemos presidentes delincuentes. Entonces, estamos viendo, compatriotas, que acaso tras problemas de seguridad nacional, porque al entregar la frontera vertical, ya sea el mineral, el gas o el petróleo, o nuestros aires, ignominiosamente a estados o empresas extranjeras, es tan grave, es tan ignominioso, es tan traidor como entregar Tumbes o Tacna a una potencia extranjera. Y eso es traición a la patria y está escrito en todas las constituciones.
A mí me critican mucho que el mayor Antauro quiere fusilar a todo el mundo. No, no es así, compatriotas. Lo digo con nombre, solamente son 7 personas. Tienen nombre y apellido: Fujimori, Kuczynski, Ollanta, Toledo, García, Beneficio, aunque sea. ¿Y por qué? No porque sea uno sanguinario, no. Más bien porque somos humanistas. Ya les dije, la principal escuela de moralidad de un pueblo es el ejemplo de su gobernante. Y si el gobernante traiciona a la nación, ¿por qué? Yo les digo, como soldado, y acá hay muchos soldados, ex soldados, todos los 7 de junio juramos fidelidad a la bandera, al rojiblanco, a Bolognesi, ante Bolognesi, y de manera pública en la plaza Bolognesi. Pero al jurar ante la bandera, el soldado está jurando ante la nación eterna y milenaria. No está jurando por Perico de los Palotes, que puede ser Toledo criminal, Fujimori traidor, Ollanta corrupto, Kuczynski traidor. No, no está jurando por Perico de los Palotes fidelidad, sino fidelidad a la nación. ¿Y qué es la nación? Es la población de su territorio, es su frontera vertical, horizontal, es su soberanía. Y si el presidente, jurando de tal, Perico de los Palotes, traiciona a la nación, entregándose a los brasileros, entregándose a la AMPA extranjera, alias inversionista, entregándose a las grandes empresas transnacionales mineras, sometiendo su voluntad, entonces eso es traición a la patria y se castiga según dicen todas las constituciones. Hemos tenido 12 constituciones y en todas se contempla la traición a la patria, y por eso se pena con un procedimiento que no es como en Estados Unidos, que es la inyección letal, que no es como en Francia la guillotina. Acá es un procedimiento que se llama fusilamiento. Y simplemente exigimos que se cumpla, exigimos que se cumpla, solamente para estos delincuentes, porque ya les dije, malgobernaron, traicionaron, y encima ellos pretenden decir que ellos eran democracia, que ellos son demócratas. No es así, compatriotas. Acá se confunden muchas cosas. Se confunde alfabetizar con castellanizar. Y se confunde democracia con elecciones. Y yo les digo porque lo he leído, en la cárcel uno lee mucho. Todas las definiciones de democracia se originan en un arquetipo, en un clásico que es la República de Platón, de Occidente, que acá nos ha llegado con Cristóbal Colón, etc. Pero en la definición clásica, que es la piedra angular, el clásico de clásicos, no figura que democracia es igual a elecciones. Y yo me acuerdo de la definición de Sócrates, porque casi me la sé de memoria, y es más o menos así. La democracia se origina cuando los pobres del país, lo dice Sócrates, Sócrates no es cacerista, cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les otorgan puestos de gobierno que en este sistema son por sorteo. ¿Y por qué son por sorteo? Porque en la democracia ateniense todos eran iguales, todos eran patrones. Sócrates, Paló, Demóstenes, todos esos sabios eran esclavistas, tenían cada uno como 1000, 2000 esclavos, y esos no contaban. Entonces, ¿qué nos enseña? Que la democracia solamente nace cuando hay igualdad social. Cuando hay desigualdad no puede haber democracia, se convierte en timocracia, democracia de los timadores, democracia de los presidelincuentes. Y ahora no tenemos democracia, tenemos timocracia. Recién cuando haya igualdad social podremos tener una democracia nuestra. Entonces, compatriotas, cuando uno sale después de mucho tiempo en prisión, es como que a uno le han quitado una cápsula, porque uno vive encapsulado en el tiempo. Entonces, cuando sale de esa cápsula del tiempo, encuentra cambios que si uno no hubiera estado libre cotidianamente no se hubiera percatado. Entonces es visible. Ahora que estoy haciendo una gira por las regiones del sur del país, una gira de agradecimiento a todas las regiones del sur del país que proporcionaron contingentes reservistas a las rebeliones no caceristas de enero 2005, constato el convencimiento, el sentimiento nacional
de refundación republicana. Hay un hastío, y como decía Micaela Bastidas, ya no se tiene paciencia para aguantar todo esto. Entonces, compatriotas, yo les digo, hemos soportado, hemos sido masacrados por el COVID, nos masacró como pueblo más que otro pueblo en el planeta Tierra. Y encima, hemos soportado 1/3 de presidelincuentes. Y encima, una constitución que antepone el interés extranjero al interés nacional. Y encima, 1,5 millones de invasión de lumpen venezolano que nos viene a quitar a un pueblo ya demasiadamente traicionado, a un pueblo ya demasiadamente castigado. Nos quitan el trabajo, nos asaltan y nos corrompen. Por consiguiente, todo esto, englobado en lo que es un problema de seguridad nacional, ya determina por ley de gravedad la refundación republicana. Y para que esa refundación republicana entusiasme, o sea, entusiasmar quiere decir poseído por Dios, posea ese mensaje de una nueva república a la población, y la población entienda que este sí es un proyecto nacional, que esta vez no será traicionado como fue traicionado cuando estuvo Velasco, como fue traicionado en el siglo XIX con la Confederación Peruano-Boliviana. Esta vez no será traicionado este proyecto nacional refundacional. ¿Por qué? Porque tiene que haber un escarmiento histórico, un símbolo que determine la nueva república. Y que el peruano crea y diga, carajo, creo, porque sí, esto va en serio, porque esto va en serio. Y nadie sale, compatriotas, después de 18 años de cautiverio, a bromear. Yo no salgo a bromear, salgo decidido a hacer las cosas y a rescatar las banderas traicionadas. No solo por un hermano, unas banderas traicionadas de un proyecto nacional, que si ahora no dejamos de pasar esta ocasión, tendremos que esperar medio siglo más. Acuérdense, ¿cuándo fue que el último proyecto nacional estuvo en el poder? Que fue con Velasco, hace medio siglo. Y hay una traición que recién nos estamos emancipando, una traición de una república neoliberal que se pudre de putrefacción interna, es un cadáver. ¿Y cuál es nuestra misión? Que el cadáver muera más rápido, porque sobre sus escombros vamos a edificar esta nueva república, y la señal histórica es el escarmiento de los presidelincuentes. Entonces, será necesario Antauro dignidad, Antauro dignidad, Antauro dignidad, Antauro dignidad, Antauro dignidad. Entonces, será necesario la edificación, la construcción de un frente patriótico o una alianza nacional. Y ese frente patriótico es lo que en esta gira estoy coordinando, estoy construyendo, estoy convocando. Y en esta convocatoria hay una plataforma política. ¿Para qué este frente patriótico? ¿Qué es lo que quiere? Simplemente anteponer lo nacional a lo extranjero, empezando por la derogatoria de la Constitución de Fujimori, Montesinos y Odebrecht. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aplicar la Constitución del 79 por su último artículo 307, que establece el castigo para los usurpadores y sus sucesores, o sea, para todos los presidelincuentes habidos desde abril del 92 con el autogolpe fujimontesinista, y sus sucesores, o sea, inclusive el actual, si es que no repone el orden constitucional. Y en ese artículo 307 también se establece la pena de muerte. Entonces, es un conducto totalmente inconstitucional y legal, o sea, también legal. Y es lo que propugna este Frente Patriótico con una bandera de 10 puntos. Primer punto, Asamblea Constituyente, nuevo contrato social en la cual el mercado, el libre mercado se subordina a la nación. Porque sepan ustedes, compatriotas, que el libre mercado del cual tanto nos hablan esos economistas que hablan siempre en difícil para que el pueblo no los entienda, pues bien, ese libre mercado tiene un inspirador histórico que es Adam Smith, La riqueza de las naciones, y ahí se habla del libre mercado, la demanda, la oferta, pero también se habla de algo que ningún economista, sea de izquierda, derecha, centro, se atreve a definir: la mano invisible del mercado, la mano invisible del mercado. Sí, pues, y carajo, ¿qué es la mano invisible del mercado? ¿Quién es la mano invisible del mercado? ¿De quién es esa mano invisible? Ya sabemos de quién es.
era de Marcelo Odebrecht, que ponía y sacaba presidentes, que los tenía sobornados, quien decidía a quién se vendía, a quién no, quien se decidía a quién saqueaba y quién no saqueaba al Perú. Y antes de Odebrecht, ¿saben quién fue la mano invisible? Vladimiro Montesinos. Entonces, compatriotas, estos economistas apestosos, estos economistas traidores, no saben nada, solamente los quieren engañar porque la economía es sentido común y tiene que haber sentido común patriótico. Nos quieren hacer sentir que somos ignorantes, no lo somos, tenemos sentido común. Y esta república tiene que tener sentido común patriótico. Y este sentido común patriótico implica el escarmiento histórico, el cambio de constitución y 10 puntos de un frente. No puede haber un extranjero con trabajo en tanto haya un solo peruano desocupado. Que los extranjeros hagan turismo, que los extranjeros coman rico en nuestros restaurantes, que gasten su plata, pero que no nos quiten trabajo. A ver, vayan ustedes a Francia, a Estados Unidos, a Japón y trabajen. No les van a dejar menos poner una empresa, les van a decir, oiga señor, usted no puede trabajar acá, usted tiene que gastar. El trabajo es para los compatriotas, pero acá no. Acá los extranjeros son en todo los preferidos, porque la Constitución es para ellos. Compatriotas, las banderas del Andahuaylazo en verdad siguen vigentes, no solo porque el pueblo en estos últimos tercios de siglo de imperancia de la Constitución fujimontesinistas también se ha rebelado. Tenemos la resistencia acá en Arequipa, en el río Tambo, el Valle del Tambo, el enfrentamiento entre la actividad agropecuaria nativa versus la minería transnacional libre saqueadora. En verdad, el trasfondo de esa lucha histórica, social, es la impugnación de la Constitución pro extranjera, de libre saqueo. En el Tambo, en verdad, están levantando las banderas del general Velasco. Y ellos ya lo saben. Y ellos ya saben que se vino un cambio republicano. Y no solo en el río Tambo, también en el norte, en Piura, en el Valle de San Lorenzo. Un oasis, un edén como el río Tambo, que produce no papa, maíz como el río Tambo, como el Valle del Tambo, sino limón y mango. Es la capital del limón. Ahí entró una minera, no la Southern Perú Copper Corporation, entró la minera Manhattan y pretendió lo mismo que pretendió en el Tambo, pero por supuesto, allá en el Valle de San Lorenzo, en Tambo Grande, hubo una resistencia y tuvieron sus muertos, por supuesto que los tuvieron, igual que en el río Tambo, tuvieron sus judicializados, tuvieron sus perseguidos, tuvieron sus encarcelados, pero finalmente se impusieron contra unos gobiernos neoliberales traidores. Y en el río Tambo yo estoy seguro que no se va a imponer jamás la minera, y mucho menos cuando nosotros seamos gobierno. ¿Y por qué les digo que seamos gobierno? Porque estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones, y la derecha está convencida que va a perder las elecciones, y esa es su gran desgracia. Por eso sacan una ley con nombre propio, y nosotros les hemos dado la respuesta. Oigan, a los 130 mamíferos del Congreso les decimos, si ustedes pretenden sacar una ley con nombre propio que pretenda impedir la postulación presidencial a una opción etnonacionalista que rescata las banderas de Velasco y del país profundo, pues bien, convocaremos, como lo estamos haciendo de Andahuaylas, por todo nuestro periplo, por Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, y en Arequipa, como lo hemos ayer en el Tambo, 500,000 de ciudadanos, reservistas, obreros, universitarios, ciudadanía en general, para no solamente derogar la ley maldita que pretende sacar estos 130 del Congreso, puesto que si ya estamos 500,000 rodeando el Congreso, de una vez lo cerramos, de una vez lo cerramos, no vamos a esperar.
Y el gobierno tendrá que acatar. El gobierno tendrá que acatar la voluntad nacional. ¿Y por qué tiene que acatar eso? Porque finalmente es la ley, es la Constitución. ¿Y cuál Constitución? La del año 79. La del año 79 es la que rige. Y nos ampararemos en su último artículo 307 que establece el castigo para los usurpadores y sus sucesores. Y ordena que todo ciudadano, tenga o no investidura, o sea autoridad o no, tiene el deber, repito, dice la palabra, deber, no dice posibilidad, si quieres no, si quieres sí, no, deber, obligación, que para los militares es una orden. Y por eso que desde los cuarteles, en 3 ocasiones se cumplió esa orden, con el general Salinas, con la primera rebelión enocacerista en Locumba, con la segunda rebelión enocacerista en Andahuaylas. Y ahora que yo salgo libre, porque hace 2 meses yo estaba entre 4 paredes y rejas, y ahora salgo libre y me desencapsulo en el tiempo y veo que las banderas siguen más vigentes que nunca. Entonces ya es necesario cerrar este Congreso, desconocer la Constitución de los delincuentes Fujimori, Montesinos y Odebrecht y imponer la Constitución del 79 en tanto se convoque una asamblea constituyente para un nuevo contrato social que subordine el libre mercado a la nación milenaria y que ese bando invisible, esa banda invisible que era de Odebrecht, que era de Montesinos, ahora sea del Estado patriota. El mercado se subordina a la nación jamás se va a subordinar al libre mercado. Eso lo deben saber bien todos, porque ese es el símbolo de nuestra segunda república, una república patriota por fin, en la cual es necesario el escarmiento histórico, compatriotas. Compatriotas de revolución, Antauro revolución, Antauro revolución, Antauro revolución, viva la revolución. Compatriotas de Tambo Grande, yo debo, pero es tan heroico como Tambo Grande, es tan heroico como Tambo Grande, es la misma lucha. Entonces, compatriotas de Majes, yo les puedo decir que debo seguir mi periplo, mi gira, porque tenemos que llegar a Camaná. Ahí también tenemos que hablar con la población. Ya estoy libre, estoy haciendo esta gira en el sur y convocando ya, desde ya, atentos, pueblo peruano, a la convocatoria de 500.000 de ciudadanos para cerrar el Congreso. Pero tengo que organizar y tengo que seguir a Camaná y seguir con una gira a todas las regiones del centro de la República, donde también hay sentimientos patrióticos, donde también hay enocaceristas. Tenemos que reorganizar a la población en la construcción de un frente patriótico, y también tengo que ir al norte. Entonces, esta gran concentración va a ser convocada dentro de algunos meses, calculamos para mediados del verano que viene. Ahí, compatriotas, haremos bien las cosas y no necesitamos $1 millón de tesoros, no necesitamos eso, solamente la energía del pueblo, porque la energía del pueblo es invencible. Compatriotas, acompáñenme en 3 vivas. ¡Viva Majes! ¡Viva el general Velasco! ¡Viva el enocacerismo! Gracias, compatriotas. Urgente, 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 Antauro presidente. Urgente, 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 Antauro presidente. Urgente, 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 Antauro presidente. Majes, Tiguas, es para los peruanos y no para los chilenos. Eso será necesariamente una ley para nosotros. El agro es para los nacionales, no para los extranjeros. Eso tiene que ser así, carajo. ¡Viva Majes! Antauro, amigo, Majes está contigo. Antauro, amigo, Majes está contigo. Antauro, amigo, Majes está contigo. Se siente